Hola, están escuchando Hablando con Voz. Con ustedes, Eduardo Ríos, al micrófono, en directo desde Barcelona para Fonored Radio. Buenas tardes, hoy es 8 de octubre de 2024, ahora mismo son las 20:31 de la tarde. Como les había comentado, estamos emitiendo en directo desde Barcelona, España, para Fonored Radio. En estos momentos comenzamos con nuestro programa Hablando con Voz. Como siempre, ¿qué hacemos? Les vamos a facilitar nuestro número de WhatsApp para cualquier pregunta que quieran formular a nuestro programa. Es el número 34 como código internacional de España, 611004901. Hoy vamos a hacer el programa que no es exactamente una entrevista, lo hemos llamado Diálogos con Jesús Arcas. A Jesús Arcas ya lo conocen, ya hemos tenido la oportunidad de tenerlo en un programa anterior, en la temporada anterior, que nos había hablado de las emociones y la voz. Y hoy vamos a hablar de la dislexia y de sus mitos y realidades. ¿Por qué vamos a hablar de la dislexia hoy? Bueno, antes de nada comentarles que hoy, 8 de octubre, es el Día Internacional de la Dislexia, que se celebra pues todos los 8 de octubre de cada año. Y el objetivo de este Día Internacional es concienciar a la sociedad sobre este trastorno de aprendizaje y promover una mejor comprensión pues, de las características de ese trastorno. La dislexia afecta la capacidad de las personas pues, para leer, escribir y a menudo también para comprender el lenguaje escrito, pero no está relacionado con la inteligencia. Entonces este día busca romper los estigmas y los mitos asociados con la dislexia, tanto en niños como en adultos, y abogar por una mayor inclusión educativa y laboral. Por tanto, durante esta jornada pues, se realizan campañas de sensibilización, conferencias y talleres. Por esto hoy estamos haciendo este programa de Hablando con Voz sobre la dislexia y sus mitos y realidades, de forma que podamos informar pues, a la población en general y también a los profesionales que trabajamos con este trastorno, pues para ofrecer apoyo a quienes tienen pues, dislexia. Pues vamos a presentar otra vez a Jesús Arcas, ya lo conocen. ¿Qué tal, Jesús? Hola, bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, será un placer. Bueno, como muchos ya saben, nosotros trabajamos conjuntamente en nuestro centro Ríos Arcas de Barcelona y uno de los trastornos con los que trabajamos habitualmente, pues precisamente es con la dislexia. Entonces, bueno, no sé qué opinas de este trastorno. Tenemos muchos pacientes. ¿Qué opinas de esto? Bueno, a nivel general, digamos, para que las personas que no lo conozcan lo sepan, hay diversas investigaciones y, digamos, recopilación de datos a nivel mundial que nos dice el grado de afectación de este trastorno, pues a nivel mundial, repito. Sí, sí. Lo que pasa es que los estudios y, digamos, la fiabilidad específica de esto es bastante difícil de calibrar. Pero bueno, la estimación está entre que el 5 y el 15% de la población mundial tiene en un nivel determinado este trastorno a nivel de afectación personal. Por lo tanto, hablamos de un nivel muy alto de personas. También es cierto que otro aspecto relevante de este trastorno es que tiene algunos aspectos relacionados, por ejemplo, con el idioma. Hay distintos idiomas que son más proclives a desarrollar este tipo de trastornos. Por ejemplo, claro, hablamos fundamentalmente para población española, hispanohablante, estamos hablando para toda América Latina, también Estados Unidos, etcétera, pero utilizamos el castellano. Y el castellano, por ejemplo, para aprenderlo y leerlo, tiene un nivel de dificultad que es muy distinto al que presenta, por ejemplo, el inglés. Todas las personas que no somos
anglófonas a la hora de primer idioma, sabemos que es muy distinto llegar a leer correctamente un idioma como el inglés, ¿eh? Por lo tanto, también diferencia un poco, a nivel mundial hay diferencias a nivel de afectación de este trastorno. Claro, yo ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, este trastorno en lugares, en territorios donde existe quizás un bilingüismo, como podría ser Cataluña. Es decir, nosotros aquí en Cataluña usamos el catalán, usamos el castellano de manera indistinta y, bueno, ¿qué piensas tú de esto? Sí, evidentemente hay una diferencia. De hecho, justamente un poquito más adelante de esta conversación hablaremos de que hay distintos tipos de dislexia, Ujú, porque está la dislexia, que decimos que es una característica de la persona a nivel neurológico, que nace con ella, vive con ella y muere con ella, es ujú, una característica, pero después también hay otras que son adquiridas. También hay una dislexia adquirida, sobre todo a partir, por ejemplo, pues de un accidente cardiovascular, de cualquier afectación cerebral, etcétera. Entonces, hay, por ejemplo, una afasia que puede llevar asociada a una dislexia que se denomina adquirida, es ujú, decir, ujú, fruto de un momento específico de la persona. Y, por ejemplo, ahora yo estoy trabajando con una persona que en principio tiene dificultades de afasia en algún grado y, claro, la lectoescritura tiene dificultades, por ejemplo, en el idioma catalán. En el idioma castellano o español, mucho menos. ¿Por qué? Porque el idioma catalán tiene más características similares al inglés a nivel de vocales neutras, etcétera, que el castellano. Entonces es evidente que la diferencia en un bilingüismo la vamos a encontrar en función de los idiomas con los que estemos trabajando. ujú. Sí, a mí me viene a la cabeza, por ejemplo, un caso de una paciente que tuve que también por un problema relacionado con un cáncer que luego tuvo una derivación a nivel cerebral. Bueno, era una persona pues muy instruida, era profesora de universidad, que hablaba 5 idiomas y era muy interesante cómo se manifestaban los diferentes idiomas. Es decir, que Sí, casi podríamos tener, no estamos hablando de otros trastornos del lenguaje ni del habla, pero realmente era un caso muy interesante porque en cada idioma pasaban cosas distintas. Y totalmente. entonces, claro, quizás hacer pues, una clasificación, como nos encontramos muchas veces en los manuales, tan cerrada, pues quizás es más complicado y hay que trabajar el día a día con los pacientes para saber, pues, primero qué tiene y luego cómo nos enfrentamos y cómo trabajamos con esos Claro, trastornos, obviamente. sí, y hablamos para personas, digamos, profesionales, pero también Ujú, hablamos para público en general. claro. Entonces, un mito a descartar Ujú, es el que describe la dislexia como, por ejemplo, la confusión entre letras. claro. ¿Sí? Yo creo que esto sería muy interesante, por ejemplo, nosotros que somos profesionales de la logopedia y de los trastornos, que trabajamos con los trastornos de la comunicación. ¿Cómo podríamos describir de forma fácil para los oyentes que nos están escuchando y que no son profesionales, para poder explicarles un poco qué sería la dislexia? Es decir, tenemos un papá, una mamá, que de repente alguien en la escuela les dice, pues mi hijo tiene dislexia. ¿Y eso qué significa? Claro. Por ejemplo. Sí, mira, yo intento simplificar hablando de que lo que es la lectura tiene como tres fases, Ujú, ¿sí? Una cosa es lo que tienes en el papel allí, ujú, después otra cosa es lo que pasa dentro del cerebro ujú, y luego lo que entiendes de lo que ha pasado en el cerebro, ¿sí? ujú. Claro, porque etimológicamente, si analizamos la palabra dislexia, Mm, en principio parecería entender que solamente hay como una alteración de la lectura. Y, claro, y no es solo no, no, eso, no, por claro. eso pongo este Claro, ejemplo, muy ¿no? bien, muy bien. Entonces la idea es que, claro, es muy complejo y a la vez muy interesante lo que ocurre. Ujú, Porque, claro, para poder leer, primero tenemos que tener la visión, que eso ya es una de las cosas que descartamos primero para que no interfiera con el diagnóstico, ¿no? ujú, Entonces, bien, primero hemos de detectar esos grafismos. ujú, Los hemos de traducir e interpretar a nivel de sonido. Hemos de saber qué correlaciona. Después hemos de combinar pares a pares, es decir, formando sílabas. Luego hemos de combinar las sílabas, luego la palabra y ujú, luego interpretar eso. Yo siempre pongo el mismo ejemplo también a los padres.
Digo, es un poco como si tu hijo estuviese viendo, entonces saca una palabra en sánscrito. Ujú. Digo, esto. Entonces, a veces la persona disléxica puede tener esa sensación de que ve algo, pero no puede traducirlo inmediatamente. Entonces es como ver una palabra en sánscrito. Claro, Significará algo, pero no sé. claro, Porque la dislexia es mucho más que confundir, claro. Sí, decíamos, hay letras. una interpretación, obviamente. Claro, puede estar afectado Ujú, una u otra parte del proceso completo ujú, que nos lleva a poder leer. Entonces claro, la idea es, claro, y si ahí tendríamos que ir al tema del claro. diagnóstico. Sí, por ejemplo, cuando hablamos del diagnóstico, una de las cosas que también suelen ocurrir en los entornos escolares es que quizás un niño que pueda tener dislexia, pues que se pone en duda pues, su capacidad de inteligencia o su capacidad de atención. Es Mm, decir, que a veces Sí, hay esta pequeña confusión. claro. No, y aquí hay dos cosas interesantes a conocer. Como nos estamos acostumbrados a medir a los niños por los resultados externos que logran, es evidente que un niño con una dificultad de leer va a tener una dificultad de, por ejemplo, realizar los ejercicios a una velocidad determinada porque necesita comprenderlo y le cuesta más. Entonces, como va su rendimiento escolar va a bajar, Ujú, lo podemos asociar a que tiene algún tipo de dificultad intelectual, podríamos decir, ¿no? Pero no tiene absolutamente nada que ver. Y después hay otro aspecto que es este relacionado con el comportamiento, pues que son despistados. Claro, también lo podemos mirar de otra manera. Tienen que mantener la atención mucho más que un niño que no tenga este trastorno para poder llegar a interpretar cada una de las palabras y después interpretar la frase y luego darle un significado a todo el texto. Entonces se cansan, se claro, agotan y a veces son pues más, no es que sean despistados, es que se desconectan, se aburren de tener que insistir tanto y que otros les digan lentos, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Entonces hay un tema de contenido y otra cosa de relación. Es decir, por eso se dice, oye, ¿afecta la dislexia al comportamiento de los niños? Puede afectar, claro. evidentemente, por un tema, digo, de valoración externa o incluso de sensación de frustración. Llevo aquí 4 horas, todos ya lo han hecho, yo no puedo, soy tonto, y entonces entran esas dinámicas internas. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, digamos, un tema un poco así Ujú. genérico, ¿eh? Y sí que puede generar temas de comportamiento. Claro, y por ejemplo, si hablamos del diagnóstico, bueno, nosotros qué hacemos aquí cuando nos viene un paciente que aparentemente, bueno, nosotros siempre partimos de la idea que no sabemos lo que tiene, que siempre es Claro, más interesante. sí, Entonces, bueno, siempre una de las cosas que habría que hacer, yo pienso que es ver si hay alguna dificultad relacionada con los órganos sensoriales. claro, Eso sería la primera cosa sí, que, siempre es lo primero. Lo sí. primero es descartar lo más sencillo Ujú, antes de entrar a nivel de rehabilitación terapéutico, ujú, logopédico, y empezar que por aquí, que esta función. No, primero hay que ver, escucha, ve, es decir, hay que revisar visión, audición, los órganos de entrada, claro. porque puede ser que alguno de esos falle o esté disminuido y eso Ujú. genera un punto débil en la cadena del lenguaje que afecta al lenguaje, por lo tanto afecta y puede ser un desencadenante de este trastorno, pero a lo mejor hay que empezar por otro sitio. Claro. Ya, Sí, sí, cuando por ejemplo la primera cosa que me viene a la cabeza es la parte auditiva. Además, bueno, yo como audiólogo obviamente aquí soy el encargado de hacer esta valoración auditiva con la ayuda de Jesús y siempre solamente un simple tapón ya nos puede dar en un niño pequeño esa dificultad de aprendizaje. ¿No? Eso lo hemos tenido aquí en la consulta. También otra cosa que hemos observado es la parte de la lateralidad, ¿no? Es decir, mm. que una persona sea más diestra, sea zurda y que esto también le pueda llevar un poco a desarrollar distintos comportamientos en ese sentido. Sí, también influye porque la escritura Ujú, y la lectura tienen que ver con el espacio. No es claro, algo que se da como sea, no. Necesita una organización espacial. Entonces, a veces, cuando hay temas de lateralidad, puede darse
pues que el tema espacial no esté suficientemente resuelto y puede ser que provoque una cierta dificultad a la hora de leer, por ejemplo, o de escribir. Entonces, evidentemente, el tema de la lateralidad es uno de los que se valora en el Claro. diagnóstico de Ujú, la dislexia, ujú. pero no es el único ni es algo que lleve directamente a la dislexia. Sí, Pueden es un haber un tema componente del... más, obviamente. Exactamente, Es uno de los elementos que nos puede dar lugar a ese diagnóstico que vamos a ver al exacto. final. Es Sí. como lo que habías dicho, podemos tener una afectación neurológica, una afectación auditiva, simplemente pues cuál es el oído dominante también, Ujú. de cómo el cerebro de alguna forma capta esa información y cómo la procesa, que algunos colegas hablan del procesamiento auditivo, pero claro, es Mm. decir, para las personas que nos están escuchando, tampoco tenemos ni la maquinaria ni tenemos los procesos, no vamos a estar haciendo resonancias funcionales Mm. continuamente con un paciente, con lo cual, claro, nosotros hacemos un estímulo y tenemos una respuesta. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos construyendo poco a poco una realidad, ¿no? Que puede Sí. ser en algunas ocasiones dislexia, como en otras ocasiones puede ser otro trastorno del lenguaje, otra cosa, ¿no? Mm. Otra cosa también que es interesante es qué ocurre a lo largo de la vida del paciente. Es decir, si la dislexia, antes habías hablado de que hay una dislexia más bien genética, que nosotros Mm. heredamos o tenemos Sí. una predisposición, o también la adquirida. ¿Qué ocurre con este trastorno en la infancia? ¿Qué ocurre en la edad adulta? ¿Qué ocurre incluso en la vejez? Sí. Mira, esto tendríamos que contextualizarlo según la etapa histórica en la que vives. Sí. Es decir, nosotros, los hijos de los 80, bueno, los 80 ya teníamos unos cuantos años, ¿eh? Los hijos de los Bueno, 60, ¿eh? teníamos 20 solo, Bueno, ¿eh? ya son bastantes. A nivel de detección de dislexia Sí. en la infancia, pues había Ujú. poca dislexia. Claro, Igual que había poco TDAH, que todavía claro. no se habían Sí. inventado, Sí, y había trastorno poco diagnóstico. TDAH para o TDAH para los oyentes es el trastorno de atención e hiperactividad, que además, bueno, en algunos foros está incluso hasta cuestionado, ¿eh? Mm, Es decir, esto habría que verlo, pero tienes sí, toda la razón, claro. claro. Entonces, por ejemplo, muchísimas personas que hoy en día tienen carreras florecientes y ya, digamos, están en su última etapa profesional y han tenido éxito profesional sobrado, realmente tienen rasgos disléxicos. Lo que ocurre que en los años 60, 70 el diagnóstico era algo muy puntual. En cambio, hoy nos vamos al ámbito contrario. Hoy el hiperdiagnóstico, es decir, muchísimo diagnóstico, quizás desde mi punto de vista a veces excesivo, se cataloga a demasiados niños con determinados Ujú, trastornos. Yo en algunos casos no estoy absolutamente de acuerdo, pero ujú, bueno, eso es aparte. Entonces hemos pasado de aquella época en la que había infradiagnóstico al que ahora hay supradiagnóstico. ujú. Pero siempre han habido niños, niñas, más niños que niñas, también estadísticamente, que tienen trastorno disléxico. Y hay que tener en cuenta una cosa, a veces la pregunta que te hacen, ¿esto se cura? La respuesta no es sí o no, la respuesta es, esto no es una enfermedad, es una característica neurológica de cómo funciona el cerebro, eh, cómo se articula. Por lo tanto, no es algo que se cure, yo siempre digo característica. Es una característica de la persona Ujú. que le dificulta leer y escribir, pero que sin embargo, también hay muchas investigaciones en este sentido, potencia otra serie de habilidades. Por lo tanto, voy a quitar ya desde ahora el miedo de muchos padres de qué pasará con mi hijo cuando crezca si es disléxico. No tiene por qué pasar nada negativo. Ujú. De hecho, más adelante veremos algunos casos de personas ya adultas con dislexia
que han triunfado y siguen triunfando en sus carreras de muchos tipos. Bueno, precisamente por eso vamos a escuchar una canción y luego comentamos el por qué escuchamos esta canción. Vamos a escucharla. I sit and wait. Does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me when I come to call. Bueno, hemos escuchado a Robbie Williams con su canción Angels. ¿Y por qué la hemos escuchado? Bueno, precisamente porque Robbie Williams es uno de los ejemplos de persona con dislexia. Entonces, como bien ha comentado Jesús, pues es una persona que ha llegado al éxito profesional, pues desarrollando otras habilidades, en este caso, pues bueno, como cantante, como compositor y como músico, ¿no? Además es muy habitual que las personas con trastorno de dislexia o con algunos rasgos disléxicos desarrollen la parte artística, creativa, visual, de forma excepcional. Yo a todos los padres, hoy por ejemplo he tenido una visita de 2 padres, por otro tema, pero da igual. Y lo primero que les he dicho es, ¿dónde es bueno tu hijo? Digo, pues lo que hay que potenciar es lo bueno y lo que le hace disfrutar, porque al final lo que queremos son personas adultas que sean autónomas, independientes y felices. Pues exactamente lo mismo con el trastorno de la dislexia, ¿no? Lo que hemos de buscar es, aparte, y eso es al menos lo que hacemos nosotros aquí en este centro, aparte de buscar qué aspectos hay que potenciar para compensar, para que no sean un hándicap para la vida adulta y también infantil, evidentemente, del trastorno que tiene el niño, también hay que ayudarle a descubrir dónde es fuerte, dónde tiene habilidades especiales, dónde está a gusto, y también darle la oportunidad de que pueda probar esas áreas. ¿Por qué? Bueno, hay que abrir el ámbito del aprendizaje mucho más, porque a veces las escuelas tienden quizás a encorsetar demasiado. Entonces no se trata de ir en contra de, sino de añadir algo que pueda enriquecer el proceso de crecimiento del niño. Claro. Sí, antes hablabas de el hiperdiagnóstico. Quizás nos estamos rindiendo antes de tiempo para que el propio niño o la propia persona que tiene dislexia pues pueda pues quizás potenciar más ese tipo de trabajos, de habilidades o lo que sea. Bueno, y ahora me viene a la cabeza las Olimpiadas Paralímpicas, ¿no? Que son personas pues con obviamente pues una serie de discapacidades obvias que se pueden ver, pero bueno, obviamente hacen sus carreras, hacen su natación, hacen lo que sea y lo hacen. Y no creo que lo hayan hecho con 10 minutos de práctica, ¿no? Suelen ser personas, quizás es cierto, que han tenido pues, que enfrentarse a situaciones, que tienen una capacidad de resiliencia enorme, pero que consiguen hacer muchas cosas, incluso muchas más cosas que personas normales. Sí, porque probablemente cualquier persona de estas, no sé, yo recuerdo pues, de las Olimpiadas Paralímpicas, ¿no? Un nadador que tenía una forma de nadar muy concreta y que era increíble y que probablemente con cualquiera de nosotros pues nos ganaría seguro. Es decir,
Entonces mi pregunta o mi reflexión sería esa, que quizás no Mm, decimos, vale, tienes diagnóstico, ya te hacemos la adaptación, te vamos a dar 3 horas más para que lo hagas mm, y quizás no hemos trabajado, es decir, bueno, vamos a dar la posibilidad bueno, de que lo haga y vemos si puede o no puede, claro, ¿no? sí, sí, sí. Sí, porque muchas veces cuando se nos pide un diagnóstico Ujú, sobre la dislexia, no es tanto am, para hacer una buena fotografía del día de hoy y hacer un buen plan de ataque, sino para presentar al cole para que le den más tiempo, exacto. ¿vale? Entonces, es evidente que eso es algo que puede ayudar, pero no es lo único que puede ayudar, ni siquiera es lo más importante que puede ayudar. Porque hay veces que ni dando más tiempo, que es una de Ujú. las grandes cosas que está en el listado No, de no, y además, condiciones claro, y yo me pregunto adaptaciones. luego, pues en un entorno laboral o lo que sea, claro, ¿qué va a ocurrir con Claro. esa persona Yo, si no ha tenido la posibilidad de quizás mm, desarrollar eso y entrenarlo, ¿no? claro. Mira, en el diagnóstico de la dislexia, yo he encontrado que es muy adecuado, Ujú, sobre todo cuando el adolescente o el adulto no se comprende a sí mismo. Es ujú, decir, en algunas ocasiones, después de haber hecho un diagnóstico tardío, hablo de adolescencia, eh, incluso edad adulta, a una persona que tiene dificultades en su vida diaria, no sabe qué le pasa, no se entiende. En el momento en que sabe lo que tiene, dice, ahora me entiendo a mí mismo, ahora sé lo que me está pasando. Rebaja el nivel de ansiedad y de estrés y claro, permite pues tomar medidas, ¿no? En el niño, el objetivo es el mismo, es decir, que el niño entienda por qué le cuesta más entender un problema de matemáticas, por ejemplo, o por qué no es capaz de memorizar los días de la semana, por ejemplo, o por qué le cuesta recordar rimas. ujú, Bueno, pues tiene que ver con que tienes una peculiaridad, una característica que hace que veas así el lenguaje. Entonces se puede desarrollar cosas hasta donde se pueda. claro. Bueno, quizás el ejemplo que has puesto ahora de la memoria es una característica que está muy menospreciada, es una lástima. Ya, Es decir, hoy en día no entiendo el por qué. Yo no solamente aquí trabajo como logopeda, tú lo sabes, o como audiólogo, como logofoniatra, también trabajo como profesor de canto. Y me parece increíble cómo personas aprenden, por ejemplo, ya no hablo que tengan dislexia, pero trabajamos una canción y un mes después ya no se acuerdan de nada. Es decir, mm, es una cosa increíble. No se potencia en absoluto una memoria mínima, ¿no? bueno, no se potencia nada. No, eh, vengo de conversaciones con Claro. padres el mismo día, de hoy, Ujú, sobre la poca exigencia en España ujú, del sistema educativo. Entonces, claro, delante de una situación en que da igual que apruebes o suspendas, claro, porque no tiene importancia, pasas igual de curso y da igual, entonces los padres se encuentran con que los hijos les responden, no, no, si da igual claro. que... Entonces, claro, lo mismo que pasa con la memoria pasa con otras cosas, ¿no? Entonces, el buenismo Ujú, nunca funciona. claro. Entonces, por ejemplo, es importante desarrollar la memoria, Ujú, porque no es importante a lo mejor lo que vas a memorizar, pero sí es importante el hecho de memorizar, el esfuerzo que supone, claro. el trabajo mental que supone. Por ejemplo, si tú no te planteas que quieres memorizar eso que estás leyendo, tu mente lo que hace es pasa por encima de las palabras y no hace ningún esfuerzo y la utilidad es cero de lo que Claro, estás haciendo. En cambio, si tú pones la intención de memorizar, empiezas a hacer asociaciones, se crean imágenes mentales y tu cerebro se desarrolla más y mejor. Entonces, hay que mm, leer con la intención de recordar, porque es mucho más importante y bueno y ayuda y nos ayuda a nuestro cerebro
a tener una mejor formación y capacidad de resiliencia, entre otras cosas. Claro, lo que pasa es que eso también es otro problema porque nos encontramos que la lectura es otro tema que es complicadísimo de introducir y que como mucho, ya no hablo de niños ni hablo de las personas en general, lo que se leen son titulares. Es muy raro que una persona coge un periódico y que realmente haya leído la noticia con todo el Sí. desarrollo. Es decir, la cuenta te cuenta algo solo porque ha leído un titular y de ahí Claro, te dan su opinión o te dan su... claro. Sí, es- además, otra cosa también, digamos, otra tendencia que está surgiendo es que delante de una dificultad de lectoescritura, Ujú, evidentemente tengo tantos recursos técnicos que me pueden suplir eso, que para qué voy a esforzarme. claro. Entonces están pues los software que te van a leer el texto correspondiente, el dictado a voz de Ujú, lo que sea, y entonces, bueno, pues así vamos. Es claro. como la tendencia quizás emergente, otra tendencia emergente, es la disminución en el esfuerzo en aprender nuevos idiomas. Sí, eso es Ya lo terrible. sabes, pues Japón es puntera, ha salido una app tremenda, terrorífica, que es de traducción inmediata. Ya sé que existían otras, pero esta ya está en la calle, Ujú, muy extendida, parece, que son mis últimas noticias. Entonces, claro, todo lo que sea quitar esfuerzo es como quitar esfuerzo físico. Que aquí acabamos siendo fofos, blandengues y sin ningún tipo de resistencia, ujú. que nos obliga a, cada vez que cumplimos años, pues a ser operados de más cosas, a haber más gasto sanitario, porque el cuerpo no tiene capacidad de resistencia. Ujú, Es lo mismo que a nivel cerebral. Si voy reduciendo el trabajo que hago, cada vez mi capacidad mental va disminuyendo. claro. Por lo tanto, cuidado con las grandes soluciones tecnológicas en general Ujú, para compensar determinadas situaciones, digamos, que están bajo un nivel que deberíamos mejorar. ujú, Primero, mejóralo trabajando y ujú. luego ya te compras la app, pero no Bueno, al es revés. curioso que en los países nórdicos, hablamos pues de Suecia, Finlandia, Noruega, han vuelto a los libros tradicionales, porque han visto que ha sido un error terrible el utilizar en el propio aula pues los métodos pues de tablets, ordenadores, Sí, como lo sí, estaban utilizando. claro, No se trata que, la máquina sea un error, era cómo lo estaban utilizando. exacto, Entonces han visto que era terrible, que vamos, se habían disminuido muchísimo en capacidades de lectoescritura, de cálculo, de tantas cosas, ¿no? claro, Es increíble. sí. Mira, una cosa que también el público en general le viene a la cabeza es que, pues, que las personas que tienen dislexia que solo ven las letras al revés. Es lo que decíamos, es una anécdota. Claro. A veces ocurre, a veces no Ujú, ocurre, y tampoco es uno de los signos más representativos de la ujú, dislexia. Entonces, bueno, puede darse o no darse, pero que se dé no significa que haya dislexia y que no se ujú, dé no significa que no la haya. ujú, Es solamente un aspecto concreto. Hay que analizar muchísimas cosas, claro. porque, claro, no es solamente mm, el grafismo, es decir, las letras, no son los números, es toda la secuencia mental que debe existir para que lo que está en un papel pueda ser traducido mentalmente y además la idea de lo que representa la pueda entender. Claro, Entonces es un proceso mucho más complejo que letras y números. claro. Sí, Y estaría también la representación sonora de esa letra, cómo exactamente, yo en mi cabeza me imagino esa pauta del claro, lenguaje para claro, poder asimilarla y entenderla. Claro, exacto, es bastante complejo todo esto. exacto. Ujú. También hay personas que nos comentan si la dislexia no se puede diagnosticar hasta que un niño comienza a leer. No, hay como indicios, Ujú, ¿sí? Por ejemplo, todos jugamos con los niños y hablamos, y entonces, por ejemplo, ujú, lo que decía antes, hay niños que le dices lunes, martes, miércoles, jueves, y son incapaces, por ejemplo, de recordar la secuencia. Entonces, bueno, es un signo. ujú, O que les cuesta, por ejemplo, reproducir y memorizar rimas, ujú, ¿sí? Entonces, esos aspectos son pequeños indicadores
de que quizás haya algún tipo de situación en este sentido. Entonces lo que hacemos es estar pues un poco alerta Claro. y ya está. Observar y ver cómo Observar. evoluciona, exactamente. Exacto. Sin obsesión. Ya sé que es muy difícil cuando uno es padre o madre y tiene una cosita ahí delante que sabe que depende de lo de ella para todo, no se obsesione cuando pasa algo. Claro. A lo mejor es que no le apetece repetirlo, que nadie se me Claro. asuste, ¿no? Pero hay algunas cosas que nos dicen que puede haber algún tipo de, rasgo disléxico. Claro. También hay otras personas que nos preguntan si la dislexia aparece en adultos, aunque no haya sido diagnosticada de pequeños. Si aparece de adulto, es que es una dislexia adquirida, es decir, no existía antes y aparece. Entonces, si aparece, tiene que estar asociada a algo. Es evidente que puede haber algún tema, digamos, cerebral que esté oculto y que en un momento determinado, pero generalmente si aparece de adulto y no existía en la infancia, o no se ha detectado en la infancia, que eso sería quizás lo más, o ha habido algún acontecimiento traumático, algún accidente pues cerebral, un tipo ictus, y puede generar entonces esa dislexia que decimos adquirida. Pero si esto lo llevamos, por ejemplo, a nuestra infancia o a los años en los que nosotros hemos estudiado y luego nos hemos hecho adultos, claro, yo también me viene a la cabeza quizás alguna persona que por lo que sea, por el método de enseñanza, ha podido hacer algún tipo de adaptación sin que se hubiese dado cuenta por el entorno que ha habido. Infinidad. Claro, exactamente. Y al final te das cuenta cuando ya eres profesional de este tema, pues mira, yo de pequeño me pasaba esto, claro. Pero bueno, no te podías quejar o no podías tampoco hacer nada. Entonces tú buscabas el camino, claro, la adaptación como podías. Mira, claro. Esto, por ejemplo, es muy... Hay muchísimos hermanos, pues esto, de los 70, 80 estudiantes en ese momento, que siempre hemos oído un comentario como, ella, oye, se ponía en 10 minutos, lo leía y lo hacía, perfecto. Él, madre mía, para hacer un problema se me estaba 3 horas. Ahora, persistente y tal, y al final lo sacaba, pero necesitaba, madre mía, qué lento que era mi niño. No, igual tu niño tenía problemas de lectoescritura, claro, pero como no se había detectado, le decíamos que era un niño lento. Claro. Y el niño lento, ¿qué hacía? Trabajar más horas. Claro. ¿Se sacó la carrera? Sí. A lo mejor suspendió alguna y tuvo que repetir, no sé qué, pero sí, y ahora es ingeniero y está encantado de la vida trabajando pues en la Repsol. Claro. Sí, entonces claro que se ha compensado, sobre todo a través de el esfuerzo, el tiempo de dedicación y la perseverancia. Claro. Que tiene que ver mucho también con el tema de la motivación. Por eso digo, intentemos que dónde quiere ir, dónde le gusta estar, dónde se siente fuerte, en qué tipo de habilidades, porque eso es motivación, y como va a tener que trabajar más, también va a estar más motivado, que motivar viene de mover y de persistir, y entonces va a poder pues tirar adelante de forma exitosa. Claro, sí, sí. También nos preguntan si las personas con dislexia pueden llegar a aprender a leer bien. Esta es una pregunta, pues claro, que podría hacer. Sí, evidentemente. Después, claro, una cosa es leer y otra cosa es entender. Claro, luego está la comprensión lectora, estaba, que es otra cosa. ¿Qué es leer bien? Claro. Porque hay personas que las oyes leer y da pena, claro, pero en cambio comprenden lo que leen. Claro. Porque el objetivo de la lectura no es leer bien. El objetivo de la lectura es poder extraer de un texto el mensaje, y que ese mensaje te sea útil y que lo puedas mantener en la mente y digamos, y recuperar cuando lo necesites. Eso es leer. No es pasar la mirada por encima de las letras. Entonces, leer bien de adulto, digamos que se puede
hacer todo el proceso. A unos les costará más, a otros les costará menos, pero no habrá una limitación, no será limitante el hecho de la dislexia. Claro. Siempre que aprendan a extraer el contenido, mantenerlo y recuperarlo. Claro. Vamos a poner otra canción de otra persona, la escuchamos un momento y luego la comentamos porque también es un caso interesante. Por al negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas como... Bueno, hemos escuchado a Jarabe de Palo, el Pau Donés. Lo hemos elegido porque también es una persona que él ha expresado que fue un paciente de dislexia. De hecho, colaboró en un libro que se llama Superar la dislexia, de Luz Rello. Y entonces es un cantante que fue muy famoso aquí en España, en el grupo musical Jarabe de Palo. Y cuando a él le preguntaban pues qué significado tenía para él la dislexia, pues ¿qué nos decía Jesús? Bueno, nos decía que era una gran suerte, porque como decíamos antes, cuando uno tiene una cierta dificultad, inmediatamente busca salirse de ahí y entonces se potencian otras cosas. Siempre vamos al mismo sitio. No hay que, digamos, poner una etiqueta negra, que es un poquito a veces lo que el diagnóstico puede llegar a hacer, ¿no? Poner la etiqueta. Por eso yo cuando hago el diagnóstico siempre lo hago integral. Y no solo de la dislexia, sino de todas las funciones, claro, y tal. Entonces, exacto. ¿Dónde es fuerte? Porque claro, a mí me interesa siempre 3 ámbitos. Es dónde la persona tiene una cierta dificultad, dónde es fuerte y esas zonas intermedias que con un poco de esfuerzo puede desarrollar. Pero a lo mejor hay algunas que están muy en el lado, digamos, de difícil desarrollo, que el esfuerzo que tiene que llegar a hacer una persona para llevar eso a la excelencia es muy alta. Claro. Entonces hay que ver un poquito qué objetivos de desarrollo y de mejora ponemos en cada caso. Cada caso es individual y distinto. Sí, este cantante pues nos comentaba también que gracias a esta particularidad pues él necesitaba expresarse, comunicarse y gracias a eso pues pudo desarrollar pues sus composiciones, desarrollarse como músico. Incluso también él nos comentaba que no le importaría volver a la infancia porque esta particularidad le hizo ser mejor persona. Es decir, que quizás esas dificultades de tener que enfrentarse con el entorno pues le hizo más resiliente y también comprender mejor las dificultades del prójimo, ¿no? No, esto es evidente. Esto, por ejemplo, yo también soy psicólogo. Claro. Y yo siempre lo digo, a ver, si tú has tenido una vida placentera, sin problemas, sin dificultades, que te has comunicado con gente muy de tu círculo, todo fantástico, vas a ser un mal psicólogo. Claro, has de pasar por situaciones, has de entender realmente lo que hay. Y luego, evidentemente, no se trata de transferirlo a la persona, pero cuantas más vivencias, más comprensión de la realidad y mejor sustento puedes hacer. Lo mismo que dice Pau Donés. En el momento en que él
ha tenido esa dificultad y ha sido capaz de vivir con ella, etcétera, pues hace que sienta más empatía, al fin y al cabo. Claro. Entonces es evidente que tiene mucho que ver esto. Claro, por lo tanto está clarísimo que, bueno, hemos comentado ya 2 casos, que es Robbie Williams, Pau Donés, pero otras personas pues como Steven Spielberg, Agatha Christie y Cher incluso, tantas personas que realmente han tenido dislexia y que no han tenido ningún problema en decirlo. Es decir, Exacto. que Sí, gracias sí, a sí. eso quizás pues han podido pues desarrollar esas carreras pues con éxito, ¿no? Otra pregunta que nos hacen, porque nos han venido muchísimas preguntas desde el público, es si la dislexia puede estar causada por una mala enseñanza. No, claro, no tiene nada que ver porque no es algo que se promueva, o sea, que lo produzca la intervención de otra Bueno, persona. yo esta pregunta la entiendo, porque Sí. quizás hay papás o mamás que están diciendo, a ver, quizás a mi niño le pasa esto porque no he elegido el colegio adecuado para él. Claro. Claro. O sea, Es decir, entonces claro. esto es... Sí, no tiene nada que ver. Esto Claro. lo podíamos llevar a cualquier otro ámbito, ¿no? No sé, lo voy a llevar al más básico. Es decir, que lo haya llevado a esta escuela influye en que mi hijo tenga los ojos azules, Claro. pues no tiene nada que ver, porque es un tema propio, es una característica propia de la persona. Y en este caso, la dislexia es una característica propia de su neurología, de cómo funciona su cerebro, de cómo se articula. Entonces, es una característica, nada más. Lo que vamos a hacer es ver que tiene esa característica, entonces darle herramientas para que no le sean un hándicap para su desarrollo como individuo. Pero seguirá teniendo esa característica, igual que el otro seguirá teniendo los ojos azules, a no ser que se los inyecte de tinta, como algunos hacen. Menuda locura. Pero bueno, claro. Exacto, ¿no? Y, por ejemplo, otra cosa que me viene a la cabeza, sobre todo para los oyentes que nos están escuchando, ¿qué podrían hacer los papás, los hermanos, las personas cercanas para poder ayudar a una persona con dislexia? Respirar y relajarse. Porque, por ejemplo, esto me lo encuentro yo, Claro. Es la sensación de exigencia, sobre todo de velocidad. Ya la propia sociedad nos imprime como una velocidad superior, ¿no? Entonces, esa sensación de que no lo haga rápido, no vaya al ritmo de todos, puede alterar mucho a alguno de los familiares que rodean al niño o a la niña y puede generar un estrés innecesario tanto en la persona adulta como en el propio niño. Tenemos que huir un poquito de las estadísticas. Me refiero a tales años tiene que ser capaz de leer tantas palabras por minuto. A tantos años tiene que ser capaz de... Hombre, esto es una forma muy bruta de intentar tener unos parámetros, digamos, como de orientación, pero que nadie se obsesione. Por eso lo importante es capaz de comprender lo que lee con su tiempo. Perfecto, ya está. ¿No será el más rápido? Bueno, porque es la radio. Si no, podríamos poner ahora un vídeo que me enviaste tú precisamente, que desmitifica totalmente la parábola de la tortuga y la liebre. Sí, es muy bonita. Es un vídeo real, Sí. En el que, bueno, al final ahí hay una carrera real, pues hay unos niños, no sé quién, que tienen uno una tortuga y el otro un conejito. Y vamos, en 2 carriles, y allí la tortuga tiquití, 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 y el conejito haciendo el tonto, parándose, que si lamiendo no sé qué, y todo el mundo empujando al conejito, y el conejito y gana la tortuga, pero vamos, por goleada. Esto también es así. Si nos vamos a cualquier escuela de España y vemos niños de 7 años, el más listo es el que al final acaba peor, porque se autoconfía, lo hace tan bien, o sea, no correlaciona tampoco el tener habilidades, digamos, innatas, por decirlo así, como el conejito, para ganar la carrera. A veces las ganan las tortugas, que son las que perseveran. Yo creo que al menos bajo mi punto de vista, un buen consejo que yo le daría a los papás
sería que el niño hiciera o alguna actividad musical o alguna actividad deportiva. Porque además son dos actividades que requieren trabajo diario, no son fáciles y además requieren muchas veces un trabajo en equipo, con lo cual potencia habilidades y, bueno, aunque estés 10 minutos pues tocando la guitarra o el piano no va a sonar. Es decir, necesita realmente una persistencia. Sí. Y entonces son dos tipos de actividades que, bueno, ya existían en la Grecia clásica, pero curiosamente, tanto el deporte como la música son dos materias que están totalmente abandonadas en el sistema educativo. Ah, no, sí, todos son extraescolares. Exacto. No, a ver, todos los pacientes, niños que tengo, todos, igual que tú, todos en extraescolar hacen algún instrumento, hacen algún natación, deporte. o ballet, o lo que sea, pero luego, sin nada. En los colegios, en muchos, yo les pregunto siempre, ¿qué haces en gimnasia? No, hacemos, nos ponen transparencias y nos explican deportes, Sí. ¿no? Digo, pero bien. nadie los juega. Pero nadie los juega, claro. Entonces, bueno, y luego pues en extraescolar pues hacen voleibol, baloncesto, fútbol, karate, yoga. Claro, pero es una pena porque a lo mejor hay familias que no pueden costear eso. Claro. Entonces, claro, se debería de estar en la enseñanza pública, Exacto. ¿no? Igual que la parte musical, que además, por ejemplo, tiene que ver muchísimo con la estimulación cerebral a nivel global. Claro. Entonces es un recurso, pues, bueno, bastante denostado. Bueno, como eso está muy relacionado con el concepto de creer y desarrollar las posibles habilidades que pueda tener una persona con dislexia, vamos a ilustrar este concepto con una canción de Cher, que también pues ella tuvo dislexia, muy conocida, que se llama Believe. Escuchado a Cher con su canción Believe. Estamos llegando casi al final del programa porque son las 21:23 y ahora pues Jesús me comenta que nos están llegando preguntas y vamos a comentar pues bueno, los que nos den tiempo hasta la finalización del programa. Cuéntame, Jesús. Sí, no, es una pregunta muy interesante porque de hecho la hemos tratado ya, pero si nos la acaban de hacer es porque o no ha quedado clara la respuesta, o más bien porque esconde, desde mi punto de vista, una de las principales preocupaciones de los padres, relacionado con el futuro y la afectación que esta situación puede tener en los hijos, porque pues, me preguntan si puede la dislexia desaparecer con el tiempo. Como hemos comentado, no es una enfermedad, no es algo que se añade a la persona, sino es algo, unas características que la persona tiene a nivel neurológico desde que nace y que le llevan a gestionar el proceso de la lectura de un modo determinado. ¿Sí? Entonces, no desaparece la dislexia, pero pueden desaparecer los efectos que provoca la dislexia. A mí me viene a la cabeza, teniendo en cuenta que quizás
un entrenamiento o una intervención logopédica puede llevar, o como tú dices, a reconducir esa situación, tú como psicólogo puede pasar lo contrario, que en situaciones de estrés, por ejemplo, se potencien estos efectos. Claro, si ya de base tenemos unos rasgos, Ujú. sean cuales sean, pero ahora vamos a hablar de los disléxicos, y la persona está en un momento de estrés elevado, es lógico que ahí haya puntas donde generalmente aparece nuevamente la dificultad de leer, Ujú. por ejemplo, la dificultad de hablar Claro. de forma regular Mm, y bien, digamos, rítmica, mm. porque cuando hay puntas de estrés, los puntos débiles, podríamos decir, que cada uno de nosotros tenemos, ¡paf!, Claro. Claro, resurgen. claro. Incluso yo esto lo he estado buscando, realmente si había algún indicio Mm, relacionado, por ejemplo, con rasgos de dislexia, incluso disfonía. mm, Obviamente son dos trastornos totalmente distintos, pero sí, como hemos comentado, quizás en situaciones de claro, estrés mantenidas, pues puede dar lugar obviamente a una alteración de cualquiera de los elementos que están relacionados con el lenguaje. claro, Obviamente puede ser la voz, puede ser el habla, puede ser la fluencia, las personas que cualquier cosa. tartamudean, que adelanto que haremos un programa especial sobre tartamudez. Es decir, claro, todos estos aspectos en realidad no son tan individuales. Es decir, Mm, nosotros en la consulta los trabajamos por separado porque, bueno, de alguna mm, forma tenemos que sí. catalogarlos, pero luego en realidad están muy interrelacionados unos Sí, con otros. totalmente. Yo incluso, sobre Claro. todo, hablo ya con adolescentes Ujú. y adultos, que también he trabajado la dislexia, Claro. porque evidentemente ha sido necesario. Ujú. Eh, un tema importante del que hablo a la hora de dar el alta, cerrar, etcétera, es en algún momento, si entras en un estrés, puede ser que vuelva a surgir esa dificultad momentáneamente. Claro, No te asustes, es fruto precisamente de la situación y del entorno. claro. ¿Mm? Tenemos un minuto más para una última pregunta. Sí, una muy rápida y de muy fácil respuesta. Ujú. Sí, hay una correlación entre la dislexia y la dificultad con la visión. Ujú. Evidentemente, si hay una dificultad de la visión, hay una dificultad para leer, pero no tiene por qué ser una dislexia. Sí, son con lo que hablábamos antes del procesamiento auditivo, pues aquí el procesamiento Exacto, visual son dos cosas exacto. distintas. Claro, Si con unas gafas se arregla, no es dislexia, efectivamente, claro, es un tema de visión. claro, perfecto. Bueno, pues estamos llegando a lo que sería el final del programa. Como les comentábamos, hoy es 8 de octubre, que es el Día Internacional de la Dislexia. Hemos estado realizando diálogos con Jesús Arcas, que lo tengo aquí al lado. Muchas gracias, Jesús. Gracias a ti. Ha sido un placer. Bueno, como tengo la suerte de tenerlo aquí en la consulta, pues en muchas ocasiones haremos estos programas de forma conjunta, porque creo que va muy bien no solamente dar el punto de vista de un fonoaudiólogo o logopeda, sino también el punto de vista de un psicólogo, porque él ve este rasgo de cómo un paciente con su trastorno pues puede de alguna forma reconducir y enfrentarse a sus emociones, que obviamente es importante. Bueno, les recuerdo que el próximo martes, el día 15 de octubre, volveremos a estar nuevamente con todos ustedes en el programa Hablando con Voz. También les recuerdo que tienen un número de WhatsApp, que se lo voy a recordar ahora, para cualquier pregunta relacionada con este programa o con programas anteriores. El número de WhatsApp es el 34 como código internacional de España, 611004901. Aquí le vamos a atender pues, con cualquier duda o pregunta que tengan sobre la dislexia o cualquiera de los programas anteriores Hablando con Voz. También les recuerdo que todos estos programas luego quedan grabados y estarán disponibles como podcast en la página de YouTube de Ríos Arcas. Por tanto, pues muchísimas gracias por su atención, ha sido un placer estar con todos ustedes y nos volvemos a ver el próximo martes a las 8:30. En directo, Eduardo Ríos para Fonored Radio.